Luke Hartwell había cabalgado línea de valla por 20 años, pero él nunca había visto nada como esto. La mañana era amargo frío, el tipo que hacía aliento congelarse en el aire y convertía la pradera de Wyoming en blanco interminable. Su caballo eligió su camino a lo largo del límite noroeste de su rancho, pezuñas crujiendo a través de costra de nieve. La mente de Luke estaba en cosas ordinarias, recuentos de ganado, almacenes de heno. La temporada de parto viniendo en marzo. El cielo colgaba bajo y gris, prometiendo más nieve al anochecer. Entonces él la vio, una pequeña figura oscura en el cementerio del valle. Luchando con algo, Luke llovió en su caballo, entrecerrando los ojos contra el resplandor de sol en la nieve, incluso desde a 4 millas de distancia. Él podía ver la futilidad de lo que ella estaba intentando. El suelo había estado congelado sólido por 6 semanas. Nada menos que dinamita lo rompería ahora. Él urgió su caballo hacia adelante, el reconocimiento amaneciendo mientras él se acercaba. Evelyn Hale, la viuda que había establecido un difícil reclamo 2 millas al este el otoño pasado. Él la había visto en el pueblo 1 o 2 veces, siempre sola, siempre con esa mirada de fiera determinación que venía de no tener más opción que ser fuerte. Ella no lo oyó acercarse. El viento llevó el sonido lejos a través de la pradera vacía. Luke desmontó lentamente, llevando su caballo los últimos 30 yardas. Fue entonces cuando él vio el pequeño ataúd de pino descansando en la nieve junto a ella. Su pecho se apretó. Evelyn balanceó la pala otra vez, poniendo todo su cuerpo en ello. La tierra congelada no cedió nada. La hoja resonó contra suelo duro como piedra, enviando ondas de choque mango arriba que él podía ver sacudir sus hombros. Ella se tambaleó, se recuperó, levantó la pala otra vez. Señora, Luke dijo en voz baja. Ella giró alrededor, pala levantada como un arma. Su cara estaba gris de agotamiento y frío. Círculos oscuros sombreaban sus ojos. Ella había estado llorando, pero sus lágrimas se habían congelado en sus mejillas. No necesito ayuda, ella dijo. Su voz se estaba quebrando. Luke miró el ataúd diminuto, a la tierra imposible, a sus manos temblorosas. Él dio un paso adelante y suavemente tomó la pala de su agarre. Déjame, él dijo. Ella no luchó. Sus manos cayeron a sus costados. Luke se posicionó y hundió la pala con toda su fuerza. El suelo resistió, luego cedió ligeramente. Él trabajó la hoja, aflojando un trozo de tierra congelada. Iba a tomar horas. Él apretó su mandíbula y siguió cavando. Evelyn se arrodilló junto al ataúd, una mano descansando en su superficie de pino rugoso. Ella no habló. Luke no hizo preguntas. Los únicos sonidos eran su pala golpeando tierra, su respiración creciendo, más pesada con esfuerzo, y el viento moviéndose a través de las ramas desnudas de un árbol de álamo en el borde del cementerio. 1 hora pasó. Los hombros de Luke ardían. Sudor se congeló en su cuello a pesar del frío. Él había despejado quizás 18 pulgadas de profundidad. El sonido de caballos acercándose lo hizo mirar arriba. Miguel y el viejo Thomas, 2 de sus peones, cabalgaron hacia el cementerio. Ellos tomaron la escena con una mirada. Luke cavando a la mujer arrodillada el pequeño ataúd. Miguel desmontó sin una palabra. Él caminó a su silla, sacó un pico que había traído para trabajo de vallas. El viejo Thomas se le unió. Juntos, ellos comenzaron a trabajar junto a Luke, tomando turnos con pala y pico. 3 hombres cavando una tumba para un niño que ellos nunca habían conocido. Una mujer manteniendo vigilia junto a una hija que ella nunca vería crecer. El hoyo se profundizó lentamente. 2 pies. 3 pies suficientemente profundo.
Miguel retrocedió primero, quitándose su sombrero. El viejo Thomas y Luke hicieron lo mismo. La tumba estaba lista. Evelyn se paró sobre piernas que temblaban. Ella se inclinó y levantó el pequeño ataúd. Era tan ligero, esa era la crueldad de ello. Clara había pesado casi nada, incluso viva en muerte. Ella era más ligera aún. Luke se movió para ayudar, pero Evelyn sacudió su cabeza. Ella necesitaba hacer esta parte ella misma. Ella se arrodilló al borde de la tumba y bajó el ataúd con brazos temblorosos. La caja de pino se asentó en tierra congelada con un sonido suave que parecía demasiado silencioso para algo tan final. Evelyn se quedó arrodillada, mirando hacia abajo. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Luke había visto el dolor antes. Él había perdido a su hermana menor por fiebre escarlata cuando él tenía 12. Él había visto a su padre enterrarla. Visto a su madre dejó de hablar por 3 meses después. Él había estado en tumbas de amigos, vecinos, hombres contratados muertos en accidentes. Pero esto, una madre enterrando a su único hijo sola en nieve de enero, esto era diferente. Él metió la mano en su abrigo y sacó la Biblia gastada que él siempre llevaba. Sus manos estaban rígidas de frío mientras él abrió al pasaje que él quería. Las páginas eran familiares, arrugadas por el uso. Señora, él dijo suavemente, si usted me lo permitiera. Evelyn lo miró a él con ojos vacíos. Ella asintió una vez. La voz de Luke era firme mientras él leía. Él apacentará a su rebaño como un pastor. Él recogerá los corderos con su brazo y los llevará en su seno. Las palabras de Isaías se sintieron inadecuadas, pero eran todo lo que él tenía. Él continuó, leyendo versículos sobre niños en el cielo, sobre las tiernas misericordias de Dios y consuelo para aquellos que lloran. Su voz era el único sonido además del viento. Miguel y el viejo Thomas se quedaron de pie con cabezas inclinadas. Los hombros de Evelyn comenzaron a temblar. Entonces los sollozos vinieron, sonidos desgarradores que parecían arrancados de algún lugar profundo. Luke siguió leyendo. El Señor está cerca a ellos que son de un corazón roto, y salva a tales como ser de un espíritu contrito. Cuando él terminó, él cerró la Biblia cuidadosamente. El silencio que siguió se sintió sagrado de alguna manera. Luke asintió a sus hombres. Juntos, ellos comenzaron a llenar la tumba. Trabajando suavemente, respetuosamente, Miguel encontró 2 robustas ramas de pino y las ató juntas con cuerda de cuero de su silla, formando una cruz simple. El montículo de tierra creció. Luke lo palmeó liso con la parte trasera de la pala. Miguel colocó la cruz en su cabecera, hundiéndola suficientemente profundo para resistir el viento. Ella necesitará una piedra adecuada llegada la primavera. El viejo Thomas dijo en voz baja a Luke, yo puedo tallar una. Eso estará bien, Luke respondió. Evelyn no se había movido. Ella se paró junto a la tumba, brazos envueltos alrededor de sí misma, mirando la tierra recién removida. El sol estaba cayendo hacia el horizonte occidental. La temperatura caería en picado una vez que la oscuridad cayera. Luke miró a sus hombres. Ellos entendieron. Nosotros volveremos al rancho, Miguel dijo. Él tocó el ala de su sombrero hacia Evelyn. Señora, usted tiene nuestras condolencias. El viejo Thomas asintió su acuerdo. Ellos montaron y se marcharon, dejando a Luke solo con la viuda. ¿Dónde está su lugar? Luke preguntó. 2 millas al este, Evelyn dijo. Su voz sonaba distante como si viniera de algún lugar lejano. Yo la seguiré a casa. Me aseguraré de que llegue a salvo. Ella se giró para mirarlo. Por un momento, él pensó que ella se negaría. Entonces ella solo asintió y caminó a su caballo.
atado a la valla del cementerio. Ella montó rígidamente, moviéndose como alguien mucho mayor que sus años. Luke se subió a su propio caballo y la siguió mientras ella salía del cementerio. Él mantuvo su distancia, no amontonándola. El sol se puso detrás de ellos, pintando la nieve de naranja y rosa. Evelyn cabalgó con su espalda recta, pero Luke podía ver sus hombros temblar con sollozos silenciosos. Su cabaña apareció a la vista, una pequeña estructura encajada contra una ladera para protección del viento. Humo subió de la chimenea. Ella debe haber dejado un fuego ardiendo antes de que ella viniera al cementerio. Evelyn desmontó y entró sin mirar atrás. Un momento después, luz de lámpara apareció en la ventana. Luke esperó hasta que él estuvo seguro de que ella estaba a salvo. Entonces él giró su caballo hacia casa. Dentro de la cabaña, Evelyn se sentó a su mesa sin quitarse su abrigo. Sus manos yacían planas sobre la madera rugosa. Ella no podía sentirlas. No podía sentir nada. 3 días atrás, Clara había estado viva, febril, pero viva. Evelyn había cabalgado 8 millas a través de la oscuridad para buscar al doctor Morrison del pueblo. Su hija infante envuelta en mantas y ardiendo caliente contra su pecho. El doctor la había seguido de vuelta, pero para cuando ellos llegaron, la respiración de Clara había cambiado. Al amanecer, ella se había ido. El doctor había sido amable. Él había ayudado a Evelyn a lavar el diminuto cuerpo de Clara, la había envuelto en lino limpio, luego él se había marchado, prometiendo enviar palabra a los vecinos, pero nadie había venido. Era enero, el mes más duro. Todos estaban lidiando con sus propias luchas, su propio ganado que alimentar, sus propios desafíos con este brutal invierno. Evelyn había entendido. Ella siempre había entendido. Cuando su esposo Daniel murió bajo una madera caída hace 14 meses. Vecinos habían ayudado al principio. Ellos habían traído comida, ofrecido asistencia, pero la amabilidad fronteriza tenía límites. La gente tenía sus propias vidas, sus propios problemas. Eventualmente, todos volvieron a sus propias preocupaciones. Ella había aprendido a manejarse sola, se había enseñado a sí misma a manejar el trabajo de Daniel, alimentando ganado, reparando vallas, acarreando agua del arroyo. Ella había estado orgullosa de su independencia cuando ella descubrió que estaba llevando el hijo de Daniel. Ella había estado aterrorizada y agradecida a ambos, un pedazo de él aún vivo. Clara había nacido en mayo, entregada por una partera del reclamo vecino. La mujer se había quedado 2 días, luego se marchó. Evelyn y Clara solas juntas. Había sido suficiente, más que suficiente, hasta hace 3 noches. Evelyn había construido el ataúd ella misma ayer. Ella lo había medido cuidadosamente, usando tablas de pino que Daniel había guardado para construir una cuna. La ironía no se le perdió a ella. Ella lo había forrado con tela de su vestido de novia, lino blanco, cuidadosamente cortado y cosido. Clara merecía algo hermoso. Esta mañana, ella había cargado el ataúd en su vagón y conducido al cementerio. Ella lo había descargado ella misma. Ella había cogido la pala con sombría determinación, con la plena intención de cavar la tumba sola, pero el suelo la había derrotado. Después de 2 horas de esfuerzo feudal, sus brazos temblando, sus manos ampolladas, ella casi no había hecho progreso. La tierra estaba simplemente demasiado congelada. Entonces él había aparecido. El ranchero, Luke Hartwell, ella sabía su nombre del pueblo. Él dirigía una de las mayores propiedades en el territorio. Tenía una reputación de trato justo y tranquila competencia. Él había tomado la pala sin dudar. No había hecho preguntas, ni ofrecido platitudes vacías, solo cavó. Cuando sus hombres llegaron, ellos cavaron, también.
3 extraños trabajando en el frío para ayudarla a enterrar a su hija. La amabilidad de ello rompió algo en ella. Toda la fiera independencia que ella había cultivado, todas las paredes que ella había construido para sobrevivir sola, ellas se derrumbaron frente a la simple compasión humana. Evelyn finalmente se movió, quitándose su abrigo. Sus manos estaban entumecidas. Sus pies también. Ella añadió madera a la estufa y se paró cerca de ella, intentando descongelarse, pero el frío que ella sentía no era el tipo que el calor pudiera tocar. Mañana ella se despertaría y Clara todavía se habría ido. El día después de eso, lo mismo. Y el día después de eso, una sucesión interminable de días sin su hija. Ella pensó en el ranchero leyendo de su Biblia, la firmeza de su voz, la forma en que él se había quedado hasta que la tumba fue llenada y marcada, la forma en que él la había seguido a casa para asegurarse de que ella llegara a salvo. Quizás sobrevivir sola no era lo mismo que vivir. Quizás había otra manera. Pero esta noche, ella estaba demasiado cansada para pensar en ello. Esta noche, ella solo podía sentarse junto a la estufa y dejar que las lágrimas vinieran. Luke regresó la mañana siguiente como prometido. Él trajo una carga de vagón de leña partida y un saco de provisiones de sus almacenes del rancho. Evelyn oyó el vagón acercarse y salió. El día era brillante, sol brillando sobre nieve fresca que había caído durante la noche. Todo lucía limpio y nuevo, lo cual se sentía mal de alguna manera. Mañana, Luke dijo, tocando el ala de su sombrero. Traje leña. Pensé que usted podría estar quedándose sin. Tengo suficiente. Evelyn dijo que fue automático, la respuesta que ella se había entrenado a dar. Entonces usted tendrá más. Luke respondió. Él comenzó a descargar sin esperar permiso. Evelyn observó por un momento, luego se movió para ayudar. Él no la detuvo. Ellos trabajaron en silencio, apilando madera contra la pared de la cabaña. Cuando el vagón estuvo vacío, Luke caminó a su granero. Su puerta está colgando torcida, él observó. Bisagra rota. Sí, he tenido la intención de arreglarla. Lo haré ahora si tiene herrajes de repuesto. Ella le mostró dónde se guardaban las herramientas de Daniel. Luke trabajó eficientemente, removiendo la bisagra rota y reemplazándola con una de la colección de Daniel. La puerta se balanceó suavemente cuando él terminó. Gracias, Evelyn dijo. Las palabras se sintieron pequeñas. ¿Café si tiene? Luke preguntó. Ella asintió y lo llevó a la cabaña. Adentro, ella sirvió café de la olla en la estufa. Ellos se sentaron a su mesa, la misma mesa donde ella se había sentado sola la noche anterior. Su ganado luce delgado, Luke dijo. Tiene suficiente heno, suficiente para pasar. Traeré algo extra, sin cargo. Tengo excedente este año. Evelyn quiso negarse. El orgullo lo demandaba, pero el orgullo no alimentaría a su ganado. Eso es generoso, ella dijo en su lugar. Ellos bebieron café en silencio. No fue incómodo. Luke parecía contento de sentarse en silencio. Y Evelyn encontró que a ella no le importaba la compañía. La bebé, Luke dijo finalmente. Clara. Evelyn asintió, garganta apretada. Mi hermana murió cuando ella tenía 7. Luke dijo, Sarah, la fiebre escarlata se la llevó en 3 días. Recuerdo a mi papá cavando su tumba. Recuerdo pensar que el suelo no debería ser tan duro cuando alguien tan suave iba a él. Lo siento, Evelyn susurró. Hace mucho tiempo, pero uno no olvida. Luke terminó su café. Volveré en unos días, revisar las cosas. Usted no tiene que. Lo sé, él dijo, pero lo haré. Él se marchó con la misma tranquila eficiencia con la que había llegado. Evelyn se paró en su ventana,
viendo su vagón desaparecer sobre la cresta. 3 días después, él regresó. Él trajo heno esta vez, la ayudó a distribuirlo a su pequeño rebaño. La semana siguiente, él trajo aceite de lámpara y café. La semana después de eso, él reparó una sección de valla dañada por el viento. Un patrón surgió. Cada pocos días, Luke llegaba con algún propósito práctico, valla que reparar, madera que partir, provisiones que entregar. Él nunca venía con las manos vacías, nunca se quedaba demasiado tiempo. Ellos compartían café, intercambiaban unas pocas palabras, caían en un silencio cómodo. Evelyn se encontró a sí misma, vigilando por él los días que él no venía. La cabaña se sentía más vacía los días que él venía. Algo en su pecho se aflojó ligeramente. Una tarde a finales de enero, Luke notó su violín colgando en la pared. ¿Usted toca?, él preguntó. Solía antes. ¿Toca algo ahora? Ella dudó, luego bajó el violín. Sus dedos estaban rígidos al principio, pero la memoria los guió. Ella tocó una simple melodía folclórica, algo que su madre le había enseñado. Las notas llenaron la cabaña, ahuyentando el silencio. Cuando ella terminó, Luke estaba sonriendo ligeramente. Eso estuvo bien, él dijo, realmente bien. ¿Usted toca algo? No puedo llevar una melodía en un cubo, pero me gusta escuchar. Ella tocó otra canción, luego otra. Luke se sentó a su mesa, bebiendo café, escuchando por primera vez desde que Clara murió. Evelyn sintió algo distinto al dolor. No felicidad, no todavía, pero quizás la posibilidad de ello en algún punto del camino, cuando Luke se fue esa tarde. Evelyn se dio cuenta de que ella había sonreído solo brevemente, pero había sucedido. El hielo estaba comenzando a descongelarse. Febrero llegó con calma engañosa. El cielo se mantuvo despejado por días, y las temperaturas subieron lo suficiente como para que la nieve comenzara a derretirse bajo el sol de la tarde, congelándose de nuevo por la noche en traicioneras láminas de hielo. Las visitas de Luke se habían vuelto rutina. Evelyn lo esperaba cada 3 o 4 días. Ella había empezado a cronometrar sus quehaceres para que ella estuviera cerca de la cabaña cuando él usualmente llegaba. Ella se dijo a sí misma que era práctico. Si él estaba ayudando con trabajo pesado, ella debería estar disponible. Pero ella sabía que era más que eso. Ellos hablaban más ahora. Pequeñas revelaciones. Cuidadosamente ofrecido, Luke le contó sobre su rancho, sobre los caballos que él criaba para trabajo de montaña. Ganado fuerte que podía manejar inviernos de Wyoming y terreno empinado. Es lo que mi papá empezó, él dijo una tarde. Ellos estaban reparando arneses en su granero, manos trabajando cuero mientras ellos hablaban. Él tenía esta idea de que se podía criar para tolerancia al frío. Pies seguros, temperamento estable en conjunto. La mayoría de la gente pensaba que él estaba loco. Lo estaba. Un poquito. Pero él tenía razón, también. Tomó 20 años, pero tenemos caballos ahora que otros rancheros vienen pidiendo. Evelyn se encontró a sí misma contándole sobre su vida antes de que Daniel muriera. Cómo ella había crecido en Missouri, hija de una maestra de escuela, cómo ella había amado leer poesía, especialmente Whitman. Nunca leí mucha poesía, Luke admitió. No tengo la escolaridad para ello. La escolaridad no importa. Es sobre sentir, no entender. Léame algo. Ella fue a buscar su copia gastada de Hojas de hierba y leyó en voz alta mientras ellos trabajaban. Luke escuchó, manos quietándose sobre el cuero. Cuando ella terminó, él estuvo en silencio por un largo momento. Lea esa parte otra vez, él dijo sobre la hierba. Ella lo hizo. Su cara era pensativa. Eso es sobre la muerte siendo parte de la vida. ¿No es así?
Él preguntó. Yo creo que sí. Sobre cómo nada está realmente perdido, solo cambiado. Me gusta eso. Luke dijo, es un consuelo. Ellos trabajaron en silencio después de eso, pero fue un silencio de compañía. Evelyn se dio cuenta de que ella le había contado cosas que ella no había dicho en voz alta desde que Daniel murió. Luke tenía una manera de escuchar que hacía que las palabras vinieran más fácil. La próxima vez que él visitó, ella tenía pan fresco esperando. Ella lo había horneado esa mañana, diciéndose a sí misma que era solo práctico. Ella necesitaba pan de todos modos. Pero ella había usado lo último de su buena harina y añadido miel que ella había estado guardando. Luke notó, este es pan fino, él dijo, el mejor que he tenido en meses. Los hombres de su rancho no hornean. Ellos intentan, los resultados son mixtos. Él sonrió. Miguel hace tortillas que podrían detener balas. Thomas quema todo. Mayormente comemos simple. Evelyn rió. La sorprendió. El sonido de su propia risa. Ella había olvidado cómo se sentía. Yo podría enseñarles, ella ofreció. Si usted quisiera, ellos probablemente apreciarían eso. Yo sé que sí. La conversación cambió a temas más fáciles. Clima, ganado, la primavera que venía. Pero por debajo corría una corriente de algo más. Algo que ninguno de ellos nombró, pero ambos sintieron. Cuando Luke se fue esa tarde, él se detuvo en su vagón. Evelyn, él dijo. Fue la primera vez que él había usado su nombre de pila. Me alegro de haber pasado por ese cementerio en enero. Yo también, ella dijo en voz baja. Él asintió y se marchó. Evelyn se paró en su umbral más tiempo de lo necesario, mirando hasta que su vagón desapareció. Esa noche, acostada en la cama, ella se permitió pensar en posibilidades sobre lo que podría significar que un buen hombre había empezado a visitar regularmente, sobre si su corazón podría arriesgarse a abrirse de nuevo. La ausencia de Clara todavía dolía, pero la presencia de Luke se había vuelto algo que ella esperaba con ansias. Las dos verdades existían juntas, dolor y esperanza, lado a lado. Quizás así funcionaba la curación, no olvidando, sino haciendo espacio para algo nuevo junto a lo que se perdió. La ventisca golpeó el 15 de febrero. Luke la vio venir. Una oscura pared de nubes construyéndose en el noroeste. La particular calidad de luz que significaba nieve pesada y fuertes vientos. Él había planeado visitar a Evelyn esa tarde de todos modos. La tormenta que se acercaba lo hizo urgente. Él cabalgó rápido, empujando su caballo más fuerte de lo usual. El viento ya estaba aumentando, la temperatura cayendo. Para cuando él llegó al lugar de Evelyn, los primeros copos estaban cayendo. Ella estaba afuera, luchando por conducir su pequeño rebaño de ganado hacia el granero. Los animales estaban asustados por el viento, dispersándose en lugar de reuniéndose. Luke desmontó y se movió para ayudar sin hablar. Juntos, ellos trabajaron, moviéndose metódicamente, empujando el ganado al granero. Nieve estaba cayendo densa ahora, la visibilidad cayendo. El viento aulló a través de la pradera, impulsando la nieve horizontal. Ellos metieron la última vaca adentro justo cuando la fuerza completa de la tormenta golpeó. Luke cerró con pestillo la puerta del granero mientras Evelyn distribuía heno. Su caballo relinchó nerviosamente. «¡Tráigalo adentro!», Evelyn gritó sobre el viento. «¡Hay espacio!». Luke llevó su caballo al granero, lo desencilló, le dio comida y agua. A través de las paredes del granero, el viento gritaba. Nieve ya se estaba amontonando contra la puerta. «¿No puede cabalgar a casa en esto?», Evelyn dijo. No fue una pregunta. «No, lo esperaré en el granero». «No sea tonto»,
Venga a la cabaña. Ellos corrieron del granero a la cabaña, encorvados contra el viento que intentaba derribarlos. Nieve picó sus caras, entró en sus ojos y bocas. La puerta de Evelyn estaba solo a 30 yardas del granero, pero ambos estaban jadeando cuando entraron. Luke aseguró la puerta mientras Evelyn encendía el fuego. La cabaña era pequeña, una habitación con un altillo. Luke vio su cama en la esquina, la cuna vacía de Clara junto a ella. Una ola de conciencia lo golpeó. Ellos estarían solos juntos, posiblemente por días. «Puedo dormir junto al fuego», él dijo. «No será la primera vez». «Hay mantas en el baúl», Evelyn respondió. Ella estaba siendo práctica, tratando esto como cualquier otra situación que requiriera hospitalidad. Pero no era cualquier otra situación, y ambos lo sabían. La tormenta rugió todo el día y durante la noche. El viento sacudió la cabaña. Nieve se amontonó contra las paredes hasta que ellos no podían ver por la ventana. Luke y Evelyn se movieron el uno alrededor del otro cuidadosamente, manteniendo una distancia educada en el pequeño espacio. El segundo día fue peor. La tormenta se intensificó. Ellos estaban verdaderamente atrapados ahora, rodeados por nieve que se había acumulado más alto que las ventanas. El mundo se había encogido a una habitación. Ellos jugaron cartas, leyeron de los libros de Evelyn. Luke talló mientras Evelyn remendaba ropa. Ellos hablaron sobre cosas seguras, clima, ganadería, libros. Pero esa noche, la distancia cuidadosa se rompió. Evelyn despertó llorando. Luke lo oyó desde su saco de dormir junto al fuego. Duros sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Él yacía inmóvil, incierto, pero los sollozos continuaron, empeorando. «Evelyn», él dijo en voz baja, «lo siento, lo siento». Su voz estaba amortiguada. Luke se levantó y se movió a su cabecera. En la tenue luz del fuego, él pudo verla sentada, brazos envueltos alrededor de sí misma. «Cuéntame», él dijo, «cuéntame sobre ella». Y ella lo hizo. Todo se derramó el nacimiento de Clara. La alegría de ello, el miedo de criar un hijo sola, cómo Clara había empezado a sonreír a los 2 meses, cómo ella había alcanzado el cabello de Evelyn y lo había agarrado fuerte, el sonido de su risa, el peso de ella en los brazos de Evelyn, la fiebre que vino tan repentina y quemó tan caliente, el viaje desesperado por el doctor, el momento terrible cuando la respiración de Clara cambió. Luke se sentó en el suelo junto a su cama y escuchó. Él no intentó arreglarlo ni minimizarlo. Él solo escuchó. Cuando sus palabras se agotaron, él compartió su propio dolor. Su hermana Sarah, de 7 años y llena de vida, hasta que la fiebre escarlata se la llevó en 3 días. Su padre, quien nunca se recuperó, quien se trabajó a sí mismo a una tumba temprana porque el dolor era demasiado pesado para llevar. Su madre, quien se volvió silenciosa y distante. «Aprendí, joven, que la pérdida te cambia», Luke dijo, «pero no tiene que destruirte. ¿Se vuelve más fácil? Se vuelve diferente. Haces espacio para ello. Aprendes a llevarlo». Ellos hablaron hasta el amanecer, la tormenta aún rugiendo afuera. En la oscuridad y el aislamiento, las defensas cayeron. Ellos eran solo 2 personas que habían conocido la pérdida, encontrando consuelo en el entendimiento compartido. El tercer día, la tormenta comenzó a romperse. El viento amainó, nieve dejó de caer. Ellos podían ver el cielo otra vez. Luke se preparó para irse. Él ensilló su caballo en el granero, mientras Evelyn hacía café para el viaje. Cuando él vino a la cabaña por él, el aire entre ellos se sintió cargado con algo no dicho. «Gracias», Evelyn dijo, «por escuchar. Gracias por dejarme quedar».
Sus ojos se encontraron. Luke dio un paso hacia ella, luego se detuvo. Lo que sea que se estaba construyendo entre ellos merecía tiempo, merecía desarrollarse naturalmente. Apresurarlo deshonraría lo que ellos habían compartido. Volveré cuando el camino esté despejado, él dijo. Evelyn asintió. Luke cabalgó lejos sin mirar atrás, pero él la sintió mirando desde la ventana esa noche, solo en su propia cabaña. Luke admitió la verdad a sí mismo. Él la amaba, no por lástima u obligación, sino por genuino afecto y respeto. La pregunta era qué hacer al respecto. Luke cabalgó hacia el pueblo la primera semana de marzo, necesitando provisiones y temiendo la visita en igual medida. El invierno había mantenido a la mayoría de la gente aislada, pero el clima que se calentaba sacó a la gente. La calle principal estaba ocupada. Él ató su caballo afuera de la tienda general y entró. La tienda estaba llena. La conversación se detuvo cuando él entró, luego se reanudó con miradas elocuentes en su dirección. Luke reunió lo que él necesitaba: café, harina, aceite de lámpara. En el mostrador, la señora Agnes Thornton estaba chismorreando con la esposa del tendero, visitando a esa viuda terriblemente regular. La señora Thornton estaba diciendo: 3 veces a la semana oí. Bueno, ella está sola allá afuera. La esposa del tendero respondió: sola es una cosa, pero un hombre y una mujer. Sin chaperona. La señora Thornton vio a Luke y tuvo la gracia de sonrojarse ligeramente, pero ella no se detuvo. Señor Hartwell, estábamos justo discutiendo su trabajo de caridad. La forma en que ella dijo caridad lo hizo sonar como algo vergonzoso. Solo siendo amigable, Luke dijo con calma. Claro, aunque algunos podrían preguntarse por la propiedad. Un viudo visitando a una viuda tan a menudo la gente sí habla. Luke pagó por sus provisiones sin responder, pero las palabras lo siguieron fuera de la tienda en la calle. Él captó más susurros, más miradas especulativas. Él cabalgó a casa preocupado. No por el chisme en sí, él había vivido lo suficiente para saber que la gente hablaba, sino por lo que lo hizo cuestionar. ¿Por qué había él empezado a visitar a Evelyn? ¿Era verdaderamente preocupación de vecino o había él visto una vulnerabilidad que él podía explotar? ¿La amaba él? ¿O él solo necesitaba ser necesitado? Las preguntas lo carcomieron esa noche acostado despierto. Luke se forzó a examinar sus motivos honestamente. Él se había sentido atraído por ella desde ese primer momento en el cementerio. Sí, pero ¿era amor o lástima? Él se mantuvo alejado. Una semana se convirtió en 2. Él se dijo a sí mismo que necesitaba claridad. Necesitaba estar seguro de que sus sentimientos eran genuinos antes de proceder. Pero mantenerse alejado trajo su propia claridad. Él la extrañaba. Extrañaba sus conversaciones, su risa, la forma en que ella leía poesía. Extrañaba el sentimiento que venía de estar con alguien que entendía la pérdida sin necesitar que se la explicaran. Aún así, él se mantuvo alejado. Si él no podía estar seguro de su corazón, él no tenía derecho a involucrarla. La decisión le fue quitada una mañana gris cuando Evelyn cabalgó hacia su rancho. Ella se sentó en su caballo con la misma fiera determinación que él había visto ese día de enero en el cementerio. Mi vaca lechera está enferma, ella dijo sin preámbulos. Necesita tratamiento. Vine a preguntar si usted la miraría. Luke se limpió las manos en sus pantalones, de repente nervioso. Por supuesto, déjeme conseguir mi equipo. Ellos cabalgaron a su lugar en silencio. La vaca estaba de hecho enferma, estómago hinchado. Señales de grano la encontraron. Luke la trató mientras Evelyn miraba. Ella se recuperará, él dijo finalmente. Manténgala sin alimento por un día, luego empiece lento. Gracias.
Evelyn le pagó con las monedas que estaban destinadas para las provisiones del próximo mes. Luke empezó a negarse, luego vio el orgullo en su cara y aceptó. Ellos se pararon en su granero, la vaca enferma entre ellos. Todo lo que necesitaba decirse colgando sin decir en el aire. ¿Por qué dejó de venir? Evelyn preguntó. Luke encontró sus ojos. La charla del pueblo me hizo cuestionar mis motivos. ¿Y qué decidió que yo necesitaba estar seguro? Seguro de que no estaba ayudando porque me hacía sentir necesitado. Seguro de que no estaba aprovechando mi dolor. La voz de Evelyn era aguda. Mi vulnerabilidad. Sí, ella estuvo en silencio por un largo momento cuando ella habló. Su voz era firme pero fría. He sobrevivido la muerte de mi esposo. He sobrevivido la muerte de mi hija. He sobrevivido este invierno sola. No necesito su caridad. Señor Hartwell, si usted regresa, debe ser porque usted quiere, no porque se sienta obligado, no porque ayudarme calme su conciencia. Si usted no puede estar seguro de eso, entonces no regrese en absoluto. Ella salió del granero. Luke se quedó allí, la verdad golpeándolo como un golpe físico. Ella tenía razón, y más ella merecía algo mejor que su duda. Él la encontró en la puerta de la cabaña. Usted tiene razón, él dijo. Usted merece certeza. Necesito tiempo para estar seguro de que puedo darle eso. Evelyn asintió una vez, su cara cuidadosamente en blanco. Entonces tómese su tiempo. Luke cabalgó lejos sabiendo que él la había herido, sabiendo que ella había envuelto su armadura de nuevo alrededor de sí misma, pero sabiendo también que ella le había dicho la verdad. Si él regresaba, tenía que ser por las razones correctas. De vuelta en su rancho, Luke pasó días en duro trabajo físico, trabajando hasta que el agotamiento hizo el pensamiento imposible. Pero las preguntas los siguieron. ¿Amaba él a Evelyn? Sí. ¿Era amor real basado en respeto y admiración? ¿O era algo más, algo menos digno? La respuesta vino una mañana brillante cuando él se encontró a sí mismo planeando contarle sobre el nuevo potro nacido durante la noche. Se encontró a sí mismo queriendo escuchar lo que ella pensaría sobre la reparación de la valla en el pastizal norte. Se encontró a sí mismo extrañando no solo su presencia, sino a ella específicamente sus pensamientos, su voz, su particular manera de ver el mundo. Él la amaba, no perfectamente, no sin preguntas, pero genuinamente, y ella merecía saberlo. Abril llegó con calor y barro y el olor a tierra que se descongela. Luke ensilló su mejor caballo y cabalgó hacia el reclamo de Evelyn, con su corazón martilleando contra sus costillas. La pradera se estaba transformando. Hierba marrón se mostró a través de la nieve derretida. Los primeros brotes valientes de verde empujaron hacia arriba donde las laderas orientadas al sur captaban el sol. Por encima, gansos volaron al norte en formaciones de bow irregulares, llamándose entre sí. La cabaña de Evelyn apareció a la vista. Ella estaba afuera trabajando la parcela del jardín junto a su casa. Ella había despejado los escombros de invierno y estaba volteando la tierra con una pala, preparándose para la siembra. Luke desmontó y ató su caballo a la valla. Evelyn se enderezó cuando ella lo vio, una mano sombreando sus ojos contra el sol. Ella no sonrió, pero ella no lo envió lejos tampoco. Mañana, Luke dijo, mañana. Él caminó al borde del jardín. La tierra todavía estaba fría, pero ya no congelada. Trabajable. La vista de ello lo conmovió. Este mismo suelo que los había derrotado a ambos en enero ahora estaba cediendo a ella, pala. Y he estado pensando, Luke dijo, sobre lo que usted dijo, sobre la certeza. Evelyn clavó su pala en la tierra y la dejó de pie. Ella lo enfrentó completamente, esperando. Te amo,
Luke dijo. Las palabras salieron llanas y directas. No por lástima, no por obligación. Amo su fuerza y su terquedad. Amo como usted lee poesía y toca el violín. Amo que usted construyó un ataúd para su hija con sus propias manos porque usted quería que ella tuviera algo hermoso. Amo como usted no necesita ser rescatada, pero es lo suficientemente valiente como para aceptar ayuda de todos modos. Él tomó un respiro. Sé que no ha pasado mucho tiempo desde que Clara murió. Sé que usted todavía está de duelo. No le pido que deje de estar de duelo o que se apresure en algo, pero quería que usted conociera mi corazón y preguntarle si cuando esté lista, si alguna vez está lista, usted consideraría convertirse en mi esposa. El silencio se estiró. Un meteorco llamó de algún lugar cercano. El viento se movió a través de la hierba, justo comenzando a reverdecer. ¿Por qué ahora? Evelyn preguntó finalmente. Porque la primavera está llegando, porque la vida sigue avanzando, estemos listos o no. Porque preferiría decirle la verdad y arriesgarme a perderla que quedarme callado y definitivamente perderla. Evelyn miró su parcela de jardín a la tierra oscura esperando semillas. Cuando ella miró de nuevo hacia arriba, sus ojos estaban húmedos. Necesito mostrarle algo, ella dijo. Ella lo llevó al cementerio. Ellos caminaron en silencio, siguiendo el camino que se había vuelto demasiado familiar para ambos. El cementerio del valle lucía diferente en abril hierba marrón de invierno, dando paso al verde. El álamo mostrando el primer indicio de brotes de hojas. La tumba de Clara se había asentado algo durante el invierno. La cruz de madera se mantuvo recta, desgastada pero sólida. Nueva hierba estaba comenzando a crecer sobre el montículo. Evelyn se arrodilló junto a ella. Luke se quedó atrás, dándole espacio. Clara, Evelyn dijo suavemente, este es Luke, el hombre del que te hablé. El hombre que me ayudó cuando yo no podía ayudarme a mí misma. Su voz se quebró ligeramente. Necesito decirte algo, dulce niña. Voy a seguir viviendo, realmente viviendo, no solo sobreviviendo. Y eso significa dejarme amar a alguien otra vez. Ella estuvo en silencio por un momento, una mano en la hierba cubriendo a su hija. Creo que a ti te habría gustado, ella susurró. Ella se levantó y se volvió hacia Luke. Lágrimas corrían por su cara, pero ella estaba sonriendo. Sí, ella dijo, cuando esté lista. Sí, Luke cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos. Eran manos endurecidas por el trabajo, fuertes, capaces. Manos que habían construido un ataúd y plantado semillas y aprendido a sobrevivir sola. No hay prisa, él dijo. Nosotros tomaremos todo el tiempo que usted necesite. Lo sé. Ella apretó sus manos. Por eso dije sí. Ellos se pararon juntos junto a la tumba de Clara. Dos personas marcadas por la pérdida, eligiendo arriesgar el amor de todos modos. El sol de primavera calentó sus caras alrededor de ellos. El mundo se estaba volviendo verde. Ellos se casaron en mayo, cuando la pradera estaba completamente verde y las flores silvestres salpicaban las laderas. Fue una pequeña ceremonia en el rancho de Luke. Miguel y el viejo Thomas se quedaron de pie como testigos. Un predicador de circuito pasó por allí y realizó el servicio un domingo por la tarde. 3 familias vecinas vinieron y la señora Thornton asistió con labios fruncidos y felicitaciones a regañadientes. Evelyn vistió un vestido que ella se había cosido a sí misma de cálico azul. Ella había dejado el negro del luto, pero el vestido era simple, práctico. Ella llevaba flores silvestres que ella había recogido esa mañana, rosas de pradera y lino azul. Luke vistió su mejor ropa de domingo y no podía dejar de sonreír. Los votos fueron tradicionales: amar, honrar, apreciar.
En la enfermedad y en la salud hasta la muerte, las palabras se sintieron pesadas y verdaderas. Cuando Luke deslizó el anillo en el dedo de Evelyn, el anillo de su madre guardado por años, su mano tembló ligeramente. «Yo ahora los declaro marido y mujer», el predicador dijo. Luke besó a su esposa. Las manos de Evelyn descansaron en sus hombros. La pequeña reunión aplaudió. Hubo pastel y café después. Miguel había intentado hornear y produjo algo comestible, si denso. Evelyn rió cuando ella lo probó. Prometió enseñarle apropiadamente. Los vecinos se fueron a medida que la tarde llegaba, deseándoles bien. Esa noche, Evelyn se paró en la cabaña de Luke, su cabaña, ahora mirando la casa que ella compartiría. Era más grande que la suya, mejor construida. Había espacio para sus libros, su violín, espacio para una vida. «Podemos traer sus cosas mañana», Luke dijo, «lo que sea que quiera de su lugar». «Me gustaría mantener mi reclamo». Evelyn dijo, «Si eso está bien, quizás usarlo para pastizal de verano o es suyo para guardar». Luke interrumpió suavemente. «No le pido que renuncie a su independencia». Ella sonrió a eso. «Lo sé. Es una razón por la que me casé con usted». Las siguientes semanas fueron un ajuste, aprendiendo a compartir espacio, aprendiendo los hábitos y ritmos del otro. Luke se levantó antes del amanecer. A Evelyn le gustaba leer tarde en la noche. Él era metódico y paciente. Ella era rápida e intuitiva, pero ellos se complementaban. Llenaban los huecos del otro. Evelyn enseñó a Miguel y al viejo Thomas a hornear pan. Ella organizó el caótico registro de Luke. Ella trajo música a la casa del rancho violín en las tardes. A veces su voz cantando viejas baladas. Luke le dio espacio para su dolor. Algunas mañanas él se despertaba y la encontraba ya se había ido. Sabiendo que ella había cabalgado al cementerio, él nunca la siguió, nunca preguntó. Cuando ella regresaba, él tendría café esperando. Una mañana a finales de mayo, Evelyn sugirió que ellos visitaran la tumba de Clara juntos. Ellos cabalgaron en la luz dorada de la mañana. La primavera estaba en plena floración ahora. El cementerio estaba alfombrado con flores silvestres. La tumba de Clara se había reverdecido completamente, pacífica y asentada. Evelyn había traído semillas de flores, lino azul, las mismas que ella había llevado en su boda. Ella se arrodilló y las plantó alrededor del marcador de la tumba, mientras Luke reparaba la valla del cementerio cerca. Ellos trabajaron en silencio de compañía. Las alondras cantaron, viento se movió a través de nueva hierba. El mundo estaba vivo con cosas que crecen. El viejo Thomas terminó la piedra. Luke dijo, «¿Quiere verla?» Él la trajo de su alforja, un trozo plano de granito, cuidadosamente tallado. Clara Rose Hale, nacida 3 de mayo 1885, murió 10 de enero 1886. Hija amada, es hermosa. Evelyn susurró. Juntos, ellos la colocaron en su lugar, reemplazando la cruz de madera. La piedra marcaría este lugar donde su hija descansaba. Cuando ellos terminaron, ellos se pararon juntos mirándola. El brazo de Luke estaba alrededor de los hombros de Evelyn. Su mano descansó en su pecho. Ella siempre será parte de nosotros. Evelyn dijo, parte de nuestra historia siempre. Luke estuvo de acuerdo. Ellos cabalgaron a casa lentamente, saboreando la cálida tarde. El cementerio desapareció detrás de ellos, pero siempre estaría allí. Un lugar para recordar, para estar de duelo, para honrar lo que se perdió. Pero adelante yacía su rancho, su hogar, su vida juntos. Adelante yacía la posibilidad y la esperanza y el trabajo diario de construir algo duradero. Esa tarde, Evelyn tocó su violín en el porche mientras Luke remendaba tack. La música flotó a través de la pradera.
alegre e inquietante ambos, vida y pérdida tejidas juntas, dolor y esperanza aprendiendo a coexistir. Luke miró a su esposa en la luz dorada, sus ojos cerrados mientras ella tocaba, y sintió gratitud inundarlo por la congelada mañana de enero que lo había traído a un cementerio, por el coraje de quedarse cuando quedarse era difícil, por la gracia de segundas oportunidades. Evelyn terminó de tocar y abrió sus ojos. Encontró a Luke mirándola. ¿Qué? Ella preguntó, sonriendo. Solo pensando cuán afortunado soy. Ambos lo somos, ella dijo. Ella tenía razón. Ambos habían conocido una terrible pérdida, pero ellos también habían encontrado algo raro, un amor forjado en la estación más dura, probado por el dolor y la duda, lo suficientemente fuerte para durar. El sol se puso sobre la pradera, pintando todo de oro y rosa. Adentro, las lámparas fueron encendidas. El hogar estaba cálido, y dos personas que una vez habían estado solas habían encontrado su camino a la pertenencia. La primavera había llegado, y con ella, la promesa de que la vida, por difícil que sea, continúa. Que el amor, por cicatrizado que esté, perdura. Que la esperanza, por frágil que sea, vale la pena elegir